Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar ¿Cuáles son los errores psicológicos más comunes al invertir? En el webinar de hoy vamos a contar con Nicolás Peña, que es el responsable de ventas de Franklin Templeton Investments. Nicolás, muy buenas tardes. Sí, hola Clarisa, muchas gracias. Gracias a MyInvestor por invitarnos a participar en este webinar. Pues bueno, encantados de participar. Bueno, bienvenido. Antes de comenzar, os recuerdo un poco cómo funciona la estructura de nuestros webinars educativos. Ya sabéis que, bueno, en MyInvestor apostamos por la educación financiera y hacemos todo tipo de contenidos formativos para, bueno, para ayudaros a aprender un poquito sobre finanzas personales. Y dentro de los contenidos que generamos, pues hacemos webinars, algunos de los cuales hemos incluido dentro de un ciclo bautizado como Aprende con las gestoras. Y entonces, en este ciclo de webinars, entrevistamos a gestores estrella o a representantes de gestoras nacionales e internacionales para que, bueno, nos ayuden un poquito nos hagan de profes por un día y nos ayuden a entender un poquito mejor el mundo de la inversión. Entonces, el webinar de hoy va a consistir precisamente en eso, en una entrevista al experto que hoy nos acompaña. Y después de la entrevista podréis formular pues, todas las dudas que os hayan surgido respecto a este tema o incluso en términos generales sobre educación financiera o sobre producto, ¿no? Además, como hoy nos acompaña un experto de una gestora muy importante, que es Franklin Templeton, bueno, pues si tenéis alguna duda sobre alguno de sus productos o alguna cuestión, pues es vuestra oportunidad para consultarla con él. En los webinars de MyInvestor no se puede conectar ni el micro ni la cámara, de modo que las dudas las tenéis que plantear a través del chat. Si os van surgiendo a medida que vamos haciendo la entrevista, no hay ningún problema en que las vayáis dejando ahí en el chat, que cuando abramos el turno de preguntas al final, pues yo las recojo de ahí y ya las voy leyendo en voz alta. O sea que a medida que os surjan, las podéis ir dejando, que al final las resolveremos. Y nada, bueno, como os decía, hoy contamos con nosotros, contamos con Nicolás Peña, que es el responsable de ventas de Franklin Templeton Investments. Esta es una firma global de gestión de activos que tiene más de 75 años de historia. Fue fundada en Nueva York en 1947 y bueno, que forma parte de Franklin Resources, que es una gestora cotizada en la Bolsa de Nueva York. Y bueno, pues nada, a lo largo de las décadas ha crecido hasta convertirse en una de las mayores gestoras del mundo y tiene pues productos de renta variable, de renta fija, multiactivos, activos alternativos y clientes en más de 150 países. O sea que hoy contamos con nosotros una de las grandes gestoras de fondos, ¿no? De los grandes jugadores en este sentido. Y el tema que hoy nos ocupa, como sabéis, son los errores psicológicos más comunes que solemos cometer los inversores a la hora de, bueno, pues de operar, de construir nuestra cartera de inversión, muchas veces dejándonos llevar por las emociones y demás. Así que si os parece, comenzamos ya esta entrevista y dejamos que Nicolás nos ayude un poquito a entender más sobre esta cuestión. Y nada, Nicolás, yo la primera pregunta que te quería hacer, como decíamos, a la hora de invertir las emociones nos pueden jugar una mala pasada y de hecho hay toda una disciplina que analiza esta cuestión, ¿no? Que son las finanzas del comportamiento o behavioral finance. Esta disciplina analiza cuestiones como los sesgos cognitivos. Y esa era la primera pregunta, ¿no? Que te quería hacer. ¿Qué es eso de los sesgos cognitivos y emocionales? Bueno, gracias Clarisa, gracias MyInvestor por invitarnos a participar. Hablar de behavioral finance, de comportamiento, es hablar del ser humano, ¿no? El ser humano en nuestras interacciones con todo en la vida, pues las emociones juegan papeles importantes. Y cuando hablamos de esos sesgos cognitivos, bueno, son patrones de comportamiento que activamos a la hora de tomar decisiones, especialmente o más, ¿no? En situaciones complejas de incertidumbre, y aquí hablamos de inversión. Entonces, el cerebro, cuando toma decisiones, puede utilizar un pensamiento más lógico o racional o uno más reflexivo o intuitivo. Y es este pensamiento reflexivo el que tiende a generar esos sesgos de comportamiento que pueden influir y que pueden muchas veces echar al traste nuestras decisiones de inversión. Y si lo sacamos de la parte de inversión,
para explicarlo en algo más de nuestro día a día, pues un gráfico, algo tan sencillo como abrimos la nevera y vemos una ensalada y una tarta de chocolate. Bueno, pues yo creo que todos tenemos esa parte racional que nos dice, tómate la ensalada, que es saludable, pero luego tenemos una parte intuitiva que dice, uff, quiero esa tarta de chocolate, ¿no? Pues esto nos pasa igual en las reacciones o nuestros pensamientos a la hora de acercarnos a las inversiones y es donde tenemos que, oye, empezar a separar o saber separar las decisiones más racionales de las intuitivas. Y cuando hablamos de inversión, igual que al abrir la nevera, pues casi siempre la racional es la que debería ser. Aunque bueno, en la parte de la nevera igual a veces hay que dejarse llevar por una tarta de chocolate, siempre es algo que nos gusta a todos. Claro que sí. Bueno, pues ahora que tenemos más o menos planteado, ¿no? Este concepto de sesgos emocionales, ¿no? Esos patrones, como explicaba Nicolás, mentales que se nos disparan, ¿no? Sin que nos demos cuenta. Veamos ahora, si te parece, algunos de los más comunes. Hay muchísimos. O sea, esta ciencia de la que os hablaba antes, el Behavioral Finance, ha analizado, bueno, hay libros y libros sobre esta cuestión y ha analizado muchísimos patrones mentales que nos afectan en la toma de decisiones y que concretamente en la toma de decisiones como inversores. Pero bueno, si os parece, vamos a ver hoy los más típicos, los más característicos. Yo creo que todos nos vamos a reconocer en estos patrones porque hay veces que nos dejamos llevar por ellos y otras no. Pero de algún modo todos hemos sentido esa tentación alguna vez, ya lo vais a ver. Entonces, te voy a pedir que los expliques, Nicolás, y también, si es posible, que nos pongas algún ejemplo. Así que, bueno, comencemos con uno de los más característicos que nos afecta a todos y además no solamente en la parte financiera, en la toma de todo tipo de decisiones, que es el sesgo de aversión a las pérdidas. ¿En qué consiste, Nicolás? Cuéntanos. Bueno, pues intuitivamente es fácil de entender y explicar. El dolor, no nos gusta el dolor. Queremos evitar el dolor. En nuestro día a día hacemos muchas cosas para evitar las cosas que nos pueden generar dolor, tanto físico como emocional, ¿no? Y si esto nos pasa en todos los aspectos de nuestras vidas, pues nos ocurre también en las inversiones. Una pérdida para cualquier inversor, una pérdida, el impacto, si se pudiera cuantificar, es mucho mayor que el de un beneficio. Y eso explica que la mayoría de los inversores tendamos o tendemos a ser adversos al riesgo. Porque no, el objetivo de ganar dinero, si por el camino hay que perder, nos cuesta aceptarlo. Y esto entra dentro de esa idea de cultura financiera o falta de cultura financiera. Si miramos cómo estamos invertidos o la inversión media, ¿no? de cualquier persona, especialmente el español, que es bastante adverso al riesgo, vamos a ver que hay mucho depósito, o siempre ha habido mucho depósito, hay mucho activo de renta fija a corto plazo, ¿no? que son o fondos monetarios, que son poco volátiles, porque son tipos de activos que difícilmente o es complicado que nos hagan perder dinero, ¿no? que es lo que nos genera dolor. Entonces, la cultura financiera por donde debe avanzar es entender que si queremos tener una cartera, si queremos una rentabilidad a medio y largo plazo de por encima del 3, si queremos un 4, un 5, un 6, un 7%, tenemos que aprender y tenemos que aceptar el dolor. Tenemos que aceptar que para ganar un 6% de media a lo largo de 10 años, probablemente tengamos años negativos, que es lo que es más complicado de aceptar, ¿no? De aceptar por los inversores. Entonces, bueno, aprender y estudiar y entender que para ganar dinero hay que sufrir un poco de dolor. Esto igual es un poco como si queremos estar en forma, pues oye, hay que ir al gimnasio, hay que salir a correr, que eso a Ujú. veces nos cuesta más que la tarta de chocolate en la nevera, pero igual que en las inversiones, todo requiere un esfuerzo y un sacrificio para conseguir un objetivo. Es que, de hecho, esa versión al riesgo, eso de que nos produzca más dolor perder que el placer que nos facilita ganar, eh, es que directamente es la barrera inicial por la que no invertimos. Hay muchísima gente que no invierte, que no mueve su dinero, que no lo saca de su cuenta corriente no remunerada por miedo a perder dinero y, claro, no es consciente de que ya está perdiendo dinero, porque está perdiendo dinero a manos de la inflación, ¿no? Que esa es otra. Si por lo menos nos dejásemos llevar por la versión al riesgo
y de ese modo evitáramos el riesgo, pero es que ni siquiera, porque nos dejamos llevar por la aversión al riesgo y no somos conscientes de que en realidad Pero ya estamos perdiendo claro, solamente por el pero hecho de fíjate que intentarlo, ¿no? la inflación es esa pérdida silenciosa, ¿no? Es ese impuesto silencioso del que se habla mucho en temas de behavioral finance, bueno, somos capaces, mientras veamos nuestro número de euros inamovible, ¿no? El que tiene 10.000 euros tiene 10.000 euros, pero es más complicado de aceptar o de entender la pérdida explicándole que esos 10.000 euros dentro de un año no puedes comprar las mismas cosas, que es la Ujú, inflación. Pero ujú. bueno, esto a través de webinars como este, yo creo que hay que aprender a escuchar y a leer y estudiar para aceptar tomar esos riesgos que son necesarios. Ujú. Muy bien, Nicolás, pues hablemos ahora de otro sesgo que también es muy importante y que tiene un efecto brutal sobre los mercados, ¿no? Que es el sesgo de manada. Esto además puede ser muy peligroso ya que puede propiciar las burbujas financieras, ¿no? O sea, esto de ir todos a la limón como un rebaño en un sentido o en el otro y que luego cuando se retira la marea también, ¿no? Así explotan las burbujas también, porque igual que suben, pues bajan de una manera como muy irracional por el hecho de tener que ir siempre con los demás, ¿no? Cuéntanos un poquito eso del sesgo de manada, en qué consiste y cómo nos afecta. Bueno, pues vuelta otra idea, ¿no? Otro concepto que es similar a muchos aspectos de nuestras vidas. Hacemos las cosas en manada, ¿no? Esa frase de ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? No hay que meterse con Vicente, pero es muy humano. Mira, nosotros, una presentación que llevamos haciendo Franklin Templeton desde hace muchos años con bancas privadas, ¿no? Hablando de behavioral finance, para hablar de este ejemplo, ponemos un vídeo que está grabado en los años 60, que es un ascensor de un edificio de oficinas donde entra un señor al edificio y el ascensor se va parando en cada planta y en cada planta que para entran actores, ¿no? Que están compinchados con el vídeo. Y estos actores lo que hacen al entrar al ascensor se ponen mirando a la pared, ¿no? En vez de mirando a la puerta, entonces primero uno, entonces el señor original primero mantiene su posición, pero cuando sube 2 o 3 pisos y todas las personas se ponen mirando a la pared, al principio se contraria, pero vamos, en cuanto ya 3 o 4 se ponen, se da la vuelta y se pone exactamente igual que los demás. No entiende por qué, pero él opina que sí, toda la gente. Entonces esto es algo muy común y tenemos que analizar y hay que ser crítico. Cuando tomamos decisiones, especialmente en la inversión, hay que ser crítico con las modas, ¿no? Porque como has dicho antes, este sesgo manada nos lleva a reaccionar de forma irracional y a generar burbujas, ¿no? Y a lo largo de la historia, pues podemos ver la burbuja de los tulipanes en el siglo XVII, el crack del 29, la crisis.com. En el fondo, en los picos de estas crisis, la gente invertía por impulsos y por dejarse llevar. Y ojo que esto es muy complicado de entender en el momento en el que estás dentro. Si hoy estamos en alguna burbuja, que nosotros no lo pensamos, es muy difícil identificarlo. Lo que sí hay que tratar de hacer es, cuando estamos en algún tipo de inversión donde vemos que hay un momento muy, muy determinado, muy fuerte, bueno, analizar, echarse atrás, mirarlo desde fuera y plantearte si estás lo suficientemente diversificado, ¿no? Diversificar es una de esas ideas sin inversión que siempre funcionan. Entonces, cuando vemos que todos estamos de acuerdo, pues hay que cuestionarse y hay que analizar y ver si tiene sentido seguir en esa inversión o seguir en esa cuantía. Ujú. Otro sesgo, Nicolás, el sesgo de disponibilidad. ¿En qué consiste? Bueno, esto al final es, como seres humanos, como todos estamos muy influenciados por lo relevante, por lo cercano, por lo dramático, ¿no? Por la noticia fuerte. Cuando hablábamos con uno de nuestros formadores hace años, nos decía, hay estadísticas, bueno, las tienes de todos los colores, y una que usaban ellos es, te sorprendes, pero cuando hay un ataque de tiburón en una playa de Australia, el número de bañistas en playas del resto del mundo desciende. Esto es algo irracional, ¿no? El ir a bañarse en una playa de San Sebastián porque haya habido un ataque de tiburón, pues este dato es real. El número de bañistas desciende. Entonces, en inversiones,
este sesgo hace que sobrereaccionemos a noticias recientes, a caídas fuertes. Cuando vemos algo que ocurre, pensamos que puede, que se va a repetir, que esa es la nueva tendencia, ¿no? Tras un mercado bajista, muchos inversores llegan a crear que el mercado que está bajando no ha cambiado y te quedas con ese sesgo, ¿no? Una encuesta, por ponerlo en datos muy sencilla, ¿no? Pues todos tenemos, o la mayoría conocemos o hemos leído o hemos vivido. La crisis de 2008, pues la bolsa cayó en Estados Unidos como un 40% y 2009 la bolsa rebotó y subió pues como casi un 30, un 27%, ¿no? Pues hay una encuesta muy grande que hicieron en Estados Unidos en 2010 donde preguntaban, oye, ¿qué ha ocurrido con el mercado americano o la bolsa americana en 2009? Pues dos tercios de las personas, 66% de las personas respondían que en 2009 la bolsa o había caído o se había mantenido plana cuando había tenido una fuerte subida. Entonces, ¿cómo hay que leer esto? Pues hay que leer primero el impacto de la caída de 2008 hizo que muchos inversores salieran y que no participaran de la subida de 2009, pero algo casi más importante hizo que muchas de esas personas no es que no participaran, es que ni siquiera miraron el mercado porque no eran capaces de decir o de ver que el mercado había salido en 2009, ¿no? Que había subido en 2009, ¿no? Entonces, ese sesgo de disponibilidad, bueno, pues es algo también que nos aprieta o nos condiciona y bueno, hay que tratar de aislarse cuando vemos un hecho, algo que ocurre, algo dramático. Bueno, hay que echar otra vez, dar un paso atrás y analizar desde fuera para ver cuál es la decisión racional con nuestro objetivo de inversión y cómo estamos trabajando. Pues otra vez, no dejarse influenciar por algo concreto. Mm. Es que además este sesgo de disponibilidad que tú has descrito también, Nicolás, combinado con el anterior, con el sesgo de manada, pues es desastroso, claro, porque Claro. pues efectivamente nos dejamos guiar por información muy estrecha, ¿no? Lo que está pasando en el momento, lo que acaba de suceder, y si encima vemos que los demás compran o que los demás venden o que los demás, que los demás, que los demás, pues hacemos lo que hacen los demás y perdemos ese raciocinio que siempre debería estar presente, ¿no? En la toma de decisiones y esa perspectiva, ¿no? Con la que tendríamos que ver las cosas un poquito más amplia. Hay otro sesgo que nos dificulta, sobre todo el ahorro a largo plazo, ¿no? O pensar siquiera a largo plazo, y es el sesgo del presente. Cuéntanos un poco qué es eso del sesgo del presente, Nicolás. Bueno, pues es otra idea también muy humana, ¿no? Es esa tendencia a sobrevalorar la recompensa a corto plazo. Eh, hay un otro ejemplo que utilizamos en algunas presentaciones, que es un vídeo que seguramente muchos de vosotros hayáis visto porque son estos vídeos divertidos. Es un test que hizo la Universidad de Stanford en los años 60, y pero bueno, que lo hemos visto y se ha repetido muchas veces, que es que cogen niños y los meten en un cuartito y les dan un chocolate y les dicen, toma el chocolate, si no te lo comes en 10 minutos y aguantas aquí, te damos dos chocolates. Pues claro, son vídeos muy entrañables porque ves al niño que mira ese chocolate con esos ojos, algunos se tapan la cara, otros lo huelen, otros lo chupan. Bueno, pues la realidad, el test viene a decir que solo un tercio de los niños son capaces de no comerse el chocolate, dos tercios de los niños acaban comiendo el chocolate. Y esto, bueno, pensamos, bueno, son niños, piensan de una forma. Esto es muy humano y en el mundo adulto nos pasa todos los días, ¿no? Tú tienes que enfrentarte muchas veces a la decisión de cambio de coche hoy o ahorro para las carreras de mis hijos. O me doy mis vacaciones de este año, las hago, me hago un viaje por el Caribe o hago unas vacaciones más sencillas y aporto un dinero a mi plan de jubilación. Entonces, el presente, hay estadísticas esas que un porcentaje de españoles que no ahorran nada es muy alto. Por favor, por supuesto que hay mucha gente que no puede, que tiene, pero hay muchos otros que sí que pueden, pero priorizan ese momento presente, ese disfrutar del día hoy, y eso nos condiciona mucho, ¿no? Entonces, no hay que dejar de disfrutar, no hay que dejar de comerse ese trozo de tarta de chocolate, no hay que dejar de irse de vacaciones, pero tenemos que ser un poco más previsores, ¿no? Y el ahorro y la formación financiera y la cultura financiera nos tiene que enseñar que, oye, que disfrutar está muy bien. No sé si se aplica aquí el cuento la cigarra, la hormiga, igual es un poco extremo,
pero sí que hay que ser un poquito más hormiga y un poquito menos cigarra de cara al futuro. Sí, porque además parece como que el ahorrar implica no disfrutar del dinero, cuando en realidad lo que implica es disfrutar del dinero en el futuro, ¿no? O sea, coger el dinero y ahorrarlo para un momento en el que pensamos que lo vamos a necesitar más y lo vamos a disfrutar más, ¿no? Por ejemplo, en nuestra jubilación. Pues si ahora podemos ahorrar un poco de dinero porque cuando llegue ese momento de nuestra vida vamos a disponer de menos ingresos, pues igualmente es un dinero que vamos a disfrutar, nos va a hacer felices y nos vamos a comer la tarta de chocolate, pero reservemos esa tarta de chocolate para cuando tengamos hambre, ¿no? Para cuando realmente Pero, la podamos disfrutar bien, no sí, cuando ya tenemos la nevera llena. pero es difícil, Clarisa, ¿eh? Es difícil y como, como humanos si entendemos que muchas veces, oye, que no es renunciar a la tarta de chocolate, pero es renunciar a dos tartas de chocolate. Pues, pero en el momento estás ahí y dices, pues me apetece hacer esto, quiero este capricho, quiero comprarme este reloj, quiero tal. Bueno, pues son grandes decisiones que hay que tratar de ser más racionales, y esto lo vemos todos los años en Navidades, ¿no? Con los gastos que se disparan. Bueno, pues bueno, que hay que disfrutar de la vida, sí, pero como dices tú, ahorrar es una forma también de pensar en disfrutar de la vida del futuro. Ujú. Bueno, de todos modos, aunque estas cosas son intrínsecas a los seres humanos, son estos atajos mentales que tenemos ya configurados en el cerebro, que es que somos así, no lo podemos evitar. No os preocupéis porque más adelante en la entrevista le preguntaré a Nicolás qué podemos hacer para bregar con esto. Lo digo porque ya estoy viendo en el chat algunas de las preguntas que nos vais dejando de, bueno, ¿y qué hacemos, no? Bueno, no os preocupéis porque efectivamente ahí se pueden hacer cosas, hay estrategias, hay maneras de contrarrestar eso y tampoco nos tenemos que sentir mal por el hecho de que nos afecten, porque incluso a los inversores más expertos les pasa, ¿no? Y de hecho, bueno, pues se toman también precauciones en la toma de decisiones de las gestoras y de los grandes gurús de la inversión, porque al final todos somos humanos y a todos nos pueden pasar este tipo de cosas, ¿no? Es que nuestro cerebro está hecho de esa manera y tiene estos circuitos, ¿no? La cosa es ser consciente de ellos y en la medida de lo posible, pues contenerlos, ¿no? Para que podamos ser lo más eficientes posible. A ver, el miedo, comentábamos en un principio, Nicolás, es un claro enemigo, ¿no? Esa aversión a las pérdidas que es desmedida, ¿no? Porque nos da más miedo perder dinero que el placer que nos produce ganarlo. Es un enemigo, pero ojo, también puede ser un enemigo del inversor la soberbia, ¿no? Esa sensación de ese exceso de confianza que nos lleva a creer que nuestras habilidades son mayores de lo que realmente son. Y de hecho, tal es ese exceso de confianza que tenemos, ¿no? Esa percepción de que sabemos más de lo que en realidad sabemos, que hay todo tipo de sesgos detectados un poco bajo este prisma, ¿no? Del exceso de confianza, como por ejemplo el sesgo de atribución, el sesgo de retrospectiva, el sesgo de confirmación. No sé si nos podrías hablar un poquito de todos estos. Vale, pues o sea, hay muchos, ¿no? Pero de los que has comentado, sesgo de confianza es peligrosísimo. Es cuando hay una idea de esas, a lo mejor un poco exagerada, no sé, ¿no? Que lo peor que le puede pasar a alguien que va al casino es ganar. Porque como alguien vaya al casino dos veces y gane, pues ya se cree que puede ganar el casino, cuando en el casino no se puede ganar. Con las inversiones pasa igual. Muchas veces cuando somos capaces o acertamos en alguna inversión a corto plazo o varias inversiones a corto plazo, muchas veces esto nos podemos creer invencibles, podemos creer que sabemos de mercados y nos puede sacar de esa estrategia que debemos tener a largo plazo, ¿no? Entonces, el exceso de confianza, yo os puedo decir que en los más de veintitantos años que llevo trabajando en esto, he visto a muchos asesores que han perdido clientes, clientes que se han ido porque pensaban que lo podían hacer ellos, porque habían tenido un par de aciertos y luego con el tiempo han vuelto diciendo, "Bueno, es que, cuando he intentado hacerlo yo por mi cuenta durante más tiempo he tenido que volver porque en el fondo no es así". Entonces el exceso de confianza es algo durísimo. El sesgo de confirmación, bueno, pues esto igual es algo súper común cuando tomamos una decisión en la vida, ¿eh? Pero en las inversiones también, ya solo queremos leer cosas sobre eso. Si compramos, no lo sé, small caps americanas o tecnología, solo queremos leer informes que sean positivos en esos tipos de activos.
Hasta el punto que es curioso que ese sesgo de confirmación nos hace eliminar y apartar y muchas veces dejar de leer informes o opiniones que son contrarias a las nuestras. Nos metemos en ¿no? en nuestra idea, en lo que creemos, más en lo que creemos, en lo que queremos que funcione y nos apartamos y no queremos oír sobre cosas negativas. Eso es la confianza. O sea, la confianza, confirmación. Atribución es otro de los sesgos importantes. Bueno, este os va a sonar y además es un sesgo que cuando hablamos de él siempre hablamos de otro. Esto nunca nos pasa a nosotros, ¿no? Que es esa persona que cuando acierta en algo en la vida, en inversiones, dice, bueno, dice lo bien que lo ha hecho y en cambio, cuando se equivoca, cuando la inversión le va mal, pues le echa la culpa pues a un tercero, pues a la Fed que ha tomado decisiones no correctas, controladas por el gobierno, o que los mercados están manipulados, ¿no? Pues muchas veces las grandes victorias son mías y para las derrotas o cuando me equivoco busco culpables. Y otro de estos es el de retrospectiva, ¿no? Y es algo tan sencillo que como cuando ocurre algo, ¿no? Pues muchas veces también esto se lo atribuimos a otro. Esto nunca lo decimos nosotros, siempre hay otro que lo dice, ¿no? No, esto ya lo sabía, esto yo tenía claro que iba a ocurrir. Y esto es algo muy humano porque lo que hacemos ahí es decimos cosas que han ocurrido y que hemos interiorizado y que en el fondo pensamos que estábamos de acuerdo, ¿no? Entonces, ese sesgo retrospectiva, oye, el que dice esto lo sabía yo y actuó en consecuencia, fenomenal, y eso lo ha hecho bien, pero una mayoría de nosotros tendemos a decir muchas veces esto lo sabía, esto iba a ocurrir, pero no hicimos nada. Dejamos nuestra cartera o no vendimos esa posición o no compramos ese activo que pensamos que lo iba a hacer bien, ¿no? Ujú. Bueno, en resumen, tendemos a fijarnos en aquello que confirme nuestro discurso y que confirme nuestras ideas y que confirme que tenemos razón. Tenemos ese sesgo todos, incluso en nuestras opiniones políticas o en todo, ¿no? O sea, leemos a quien nos da la razón, nos fijamos en aquellos datos que corroboran nuestra versión de las cosas y eso pues nos hace poco proclives a la autocrítica. ¿No? Entonces, ¿qué Yo creo pasa? que el ejemplo más claro lo has dicho tú ahí, ¿no? Que no se me había ocurrido a mí, en política. Política, ¿no? Todos conocemos los medios a los que somos más o menos afines y en el fondo, pues el que es de un color de otro, lee, escucha esos medios y eso alimenta tu idea, ¿no? Y cuando lees o escuchas algo contrario, te parece un disparate. Pues a veces hay que salirse un poco y tratar de entender, aunque tengas una idea clara de lo que tú quieres y lo que piensas, pues escuchar otros puntos de vista nos abre la mente. Claro, y en el mundo de la inversión, esa soberbia, ¿no? Esa falta de autocrítica, esa tendencia a pensar que tenemos razón, pues nos puede jugar una mala pasada, sobre todo si somos inversores muy activos, ¿no? De esos que componen su propia cartera de valores, que se fía mucho de su propio criterio en la toma de decisiones. Cuanto más deleguemos, pues en ese sentido, pues menos vulnerables seremos al riesgo de equivocarnos y, por tanto a esa autocrítica necesaria para saber si nos hemos equivocado o no, ¿no? Pero claro, si realmente somos pues bueno, muy proclives a esa inversión directa, pues es muy importante tener conectado ese chip de a ver si me voy a estar equivocando, porque nos podemos equivocar, ¿no? Todo el mundo se equivoca, los gestores se equivocan también. Y si no tienes esa cautela de detectar si estás cometiendo un error, sino que al revés, ¿no? Estás intentando confirmar todo el rato que tu tesis es la correcta, pues si se produce ese error no vas a ser capaz de detectarlo. Em, Finalmente, Nicolás, hay otro sesgo que nos afecta mucho a los inversores y además no siempre se habla tanto de él, ¿no? Porque no es uno de los clásicos, pero en España, por ejemplo, se nota un montón, que es el sesgo de país de origen. Cuéntanos eso de qué es el sesgo de país de origen y por qué nos resta eficiencia a la hora de invertir. Pues bueno, es un sesgo que ha mejorado muchísimo. O sea, ha mejorado Sí, es verdad que ha mejorado, sí. brutalmente.
yo te puedo, o sea, no quiero decir nombres de bancos pero yo recuerdo hace 25 años donde en bancas privadas de algunos bancos había clientes que su cartera era pues un 50% acciones de ese banco, ¿vale? Entonces, y si pensamos hace 20, 25 años, pues las carteras había telefónicas, las Matildes, para la gente más mayor, había bancos, había Repsol, Iberdrola y había pocas cosas más, ¿no? Entonces, esto ha cambiado. Seguimos teniendo un sesgo, este sesgo de origen país, esto ocurre en todos lados. Esta presentación, una presentación que hacemos de psicología de la inversión, la hablo con mis compañeros mexicanos y cuando discutimos sobre estas cosas me dicen, bueno, aquí alucinas. O sea, aquí la cartera es todo peso mexicano, renta fija mexicana y acciones mexicanas, ¿no? Entonces, hemos evolucionado. Lo que tenemos que pensar es, hoy en este mundo global que tenemos, ¿no? Y que tenemos acceso a inversiones en cualquier sitio del mundo, cualquier tipo de activo, hay que pensar cuánto pesa España en nuestra cartera y cuánto pesa España en el mundo. Es que el peso de España en el mercado global es algo minúsculo, ¿no? Y cuando tenemos carteras, como tenemos muchos, o tienen muchos inversores, con un peso muy importante en España, oye, pues 2025 ha sido maravilloso. Y ojalá todos hayamos o hayáis tenido mucho peso en España. Pero es que si miramos los 15 años de antes, ¿no? De 2010 a 2024, ha sido la posición en bolsa española ha sido muy dolorosa y ha traído muchísima rentabilidad de una cartera de cualquier inversor, ¿no? Entonces, el mensaje es, el mundo es grande, vamos a sentarnos con un asesor y vamos a ver qué posibilidades tenemos geográficas o por tipo de activo y diversifiquemos, ¿no? Diversificar, que es una palabra como tan fácil de decir y tan importante para las inversiones. Ujú. Bueno, pues ahora vamos a la parte más importante de todo el webinar, Nicolás, que es la parte en la que te pregunto qué es lo que podemos hacer, ¿no? Porque ya hemos visto en qué consisten los principales sesgos y bueno, y nos hemos dado cuenta de que efectivamente nos afectan a todos en mayor o menor medida, incluso en muchos más ámbitos, ¿no? Además del financiero. Entonces, ¿nos podrías ofrecer algunas técnicas, algunas recomendaciones, algunas estrategias que nos puedan ayudar a mitigar estos patrones mentales para que no nos afecten tanto a la hora de tomar decisiones? Pues, pues, pues claramente o sea, hay herramientas. Una básica es la inversión sistemática, ¿no? Y la inversión sistemática, había un gestor nuestro de hace muchos años, un tío mayor que cuando le preguntabas cuál era el mejor momento para invertir, él nos decía siempre cuando tengas dinero. O sea, hay que estar invertido y aceptar ¿no? el efecto de largo plazo, ¿no? Entonces, una inversión sistemática, pues oye, cada uno que invierta lo que pueda. O sea, habrá quien puede invertir 500, 100, 50 o 20 euros al mes y esto al final implica comprar, cuando el mercado baja, compras más participaciones, cuando el mercado está más alto, compras menos, con lo cual vas haciendo un coste medio y vas entrando en mercado en todos los ciclos del mercado. Hay algo muy importante que es, en media, el inversor es contraintuitivo. El inversor, cuando toma decisiones, tiende a comprar en mercados alcistas y tiende a vender en mercados bajistas, ¿no? Entonces, si en media compras por aquí y vendes por aquí, pues haces un anti-timing de mercado. Con lo cual, una compra sistemática te, te- te- te hace comprar en todos los momentos del ciclo del mercado y hacer un promedio de compra más razonable. Cuando compremos es importante, pues a nosotros nos parece muy importante tener una inversión basada en objetivos, ¿no? Es sentarse, ver cuáles son tus objetivos, para qué necesitas el dinero, cuáles son tus plazos. No es lo mismo el dinero que necesitas si vas a cambiar de coche el año que viene, o si vas a comprarte una casa dentro de 15 años, ¿no? Eh, Porque es muy común, es muy importante tener un plan estratégico, porque es muy común muchas veces montar un plan y luego abandonarlo en función de lo que hace el mercado. Hay que ser consistente, tener unos objetivos y para la inversión. Luego, diversificar. Esto es algo básico y es muy fácil y muy a veces muy tentador. Pues oye, pues si ahora la IA
es increíble que a nosotros es un activo que nos gusta, pues lo meto todo en la IA. Ahora el oro nos gusta, pues todo en oro. Bueno, la diversificación es algo importantísimo y es la base de cualquier cartera, ¿no? Pero por encima de todo ello, es tener un asesor. Yo creo que es algo que habréis oído muchas veces, que se repite continuamente. Hay frases, la típica frase que decimos, ¿no? Cuando hablamos de la necesidad de un asesor es, si te pones mal, lo vas a un médico, si te quieres hacer una casa, tienes que llamar a un arquitecto. Pero muchas veces para invertir pensamos que lo podemos hacer nosotros mismos y un asesor es fundamental, ¿no? Alguien que conozca el mercado, alguien a quien poder contarle cuáles son nuestros objetivos, contarle cuál es nuestro perfil de riesgo, porque no es lo mismo una persona que no tolera, que es muy adversa al riesgo, como decíamos al principio, no tolera ningún tipo de pérdida, pues esa persona debe entender que su objetivo de rentabilidad será más bajo que otra persona que acepte más riesgo. Un asesor le podemos contar cómo es nuestro perfil, le podemos decir cómo somos, cuáles son nuestros objetivos y nos va a ayudar a hacer esa cartera que nos ayuda a conseguir a andar el camino, ¿no? que tenemos que hacer con nuestras inversiones. Ujú. Bueno, pues mira, ahí ya tenéis unas cuantas pistas que nos ha ofrecido Nicolás para que, bueno, para que tengáis en cuenta que estos sesgos se pueden un poco controlar. Lo primero siempre es identificarlos, ser conscientes de ellos y, bueno, estar un poco prevenido, ¿no? Y luego, pues eso, esa inversión sistemática y esa capacidad también para apoyarnos en terceros, en el criterio de otros, a lo mejor más expertos pues siempre puede, ¿no? Bueno, pues ayudar a controlar, ¿no? Según qué sesgos y emociones, ¿no? Cambiando de tercio, Nicolás, otro de los propósitos de estos webinars, como comentaba al principio, es que los asistentes conozcan también un poco a la gestora, ¿no? Que nos acompaña y que nos hace de profe por un día, ¿no? Entonces, tú bueno, que vienes en representación de Franklin Templeton, ¿cómo definirías tú qué son los rasgos más identificativos de esta gestora frente a otras, por ejemplo? Bueno, pues somos una gestora de origen americano, pero una gestora global. Una gestora que has definido muy bien, pues vamos a hacer ya 80 años, gestionamos pues 1,7 billones de dólares. A nosotros nos gusta hablar de cuatro pilares importantes, ¿no? Primero, inversiones, pues somos una plataforma de mercados públicos donde ponemos a disposición de nuestros inversores fondos de renta variable, de renta fija, con gestoras como Clearbridge, como Putnam, como Franklin, como Templeton. También añadimos una gestora de mercados privados, que es probablemente donde más hemos crecido en los últimos años. A día de hoy gestionamos más de 260.000 millones secundarios de private equity, deuda privada, que esto es algo que llevamos trabajando mucho tiempo con nuestros inversores institucionales, pero ahora estamos aterrizando, ¿no? en la banca privada, en el retail, a base de vehículos para poder distribuir. Tenemos activos digitales, algo en lo que somos pioneros. Cuando hablamos de innovación, pensar, somos la primera gestora en haber lanzado un fondo tokenizado, Benji, que fue aprobado por la SEC y ahora hemos lanzado en el mundo UCIT. Y luego, conocimiento. Conocimiento, tenemos dos plataformas, una de lo que se llama Academy, otra que se llama Institute, donde trabajamos en contenidos y ideas pues para colaborar como con vosotros, como con My Investor, ¿no? Yo para hablar con vosotros, hablo con mi instituto y les digo, oye, tengo una entrevista con My Investor donde queremos hablar de behavioral finance. Pues queremos tener estas academias para poder estar más cerca de los inversores. Y luego, pues hablamos de socios estratégicos. Queremos con entidades como vosotros ser vuestros socios, ayudaros no solo poneros productos a disposición para que podáis invertir, pero poder ayudaros y colaborar como a través de este evento para poder, bueno, trabajar mejor todos juntos. Bueno, pues ahora que ya tenemos un poquito definido, ¿no? Encuadrado a Franklin Templeton, hablemos ahora de, bueno, tenéis muchísimos productos, como comentaba en un principio, bueno, sois una de las grandes gestoras a nivel mundial y tenéis productos en todas las categorías, ¿no? De todos los tipos de activo. Pero no sé si nos podrías hablar, Nicolás,
de vuestros productos superventas en España, los más demandados por los inversores? ¿Cuáles son? Y si nos puedes dar una breve pincelada sobre cada uno de ellos. Vale, bueno, pues como has dicho, tenemos muchísimos productos y muchos fondos de inversión de todas las clases de activos. Yo diría los que más vendemos, pues primero sería Franklin Euro Short Duration, ¿vale? Es un fondo de renta fija, corto plazo, fondo europeo, es uno de los fondos más grandes que hay en el activo, uno de los fondos más grandes que hay además en España. Es ese tipo de activo que nos va a ofrecer esa rentabilidad del 3%, que es la base de toda cartera, y además tenemos un sesgo defensivo con poco crédito o poco bonos corporativos, que es algo diferente de lo que hay en el mercado. La segunda idea te diría Franklin Technology, y cuando hablamos de sesgos, si nos atribuimos un sesgo a nosotros, es la tecnología, porque la sede de Franklin Templeton está en San Mateo. San Mateo está a 45 minutos de San Francisco, en el corazón de Silicon Valley, ¿no? Entonces, el estar allí nos hace tener un sesgo importante de tecnología. Franklin Technology, bueno, es uno de los fondos de referencia en el tipo de activos donde apostamos por la inteligencia artificial. Bueno, es un proceso que para nosotros es una revolución al nivel de la aparición de Internet o del uso masivo de móviles que estamos empezando, ¿no? Entonces, por supuesto, hablamos antes de que diversificar, pero tecnología pensamos que es algo que debe haber en cualquier cartera. Una tercera idea, yo os diría ClearBridge Infrastructure Value, un fondo de infraestructuras listadas, y esto es un tipo activo defensivo. Las infraestructuras son necesarias en el proceso de transición energética en el que estamos, cada vez vamos a ver más inversiones y va a haber muchas empresas que se van a dedicar a invertir en infraestructuras y que van a ganar dinero, ¿no? Es un activo, os digo un activo defensivo, pues un activo que dio rentabilidad positiva en 2022, siendo renta variable. No va a ser el activo que lo haga increíble en un año súper bueno de renta variable, pero sí es esa renta variable que nos va a dar un carácter defensivo. Y una cuarta idea, que es una idea es muy mía, que yo participo, años participando y empujando, pues Franklin Gold and Precious Metals, es un fondo de mineras de oro. Pues bueno, la rentabilidad pues el año pasado un 190%, este año ya hemos ya un 27%. Esto, ojo, y aquí nos gusta avisarlo mucho, a mí es un activo que me gusta mucho. Esto es para quien piense que el oro tiene recorrido y que puede seguir subiendo. Bueno, pues hay un tipo de activos que son las mineras que extraen ese oro, que pueden ganar más dinero, seguir ganando más dinero y lo pueden seguir haciendo muy bien. Si crees que el oro no puede seguir subiendo o vaya a caer, pues no es un activo a estar, pero es probablemente el activo, bueno, es el activo de mayor rentabilidad de este siglo. Y luego, dos ideas a lo mejor rápidas, ETFs pasivos de Franklin Templeton. Tenemos el de China y el de India. Franklin FTSE China ETF, Franklin FTSE India ETF. Son gestión pasiva y son los más baratos del mercado y bueno, y es algo que a la gente le gusta mirar. Cuando quieres posición a China o a India, pues bueno, te puedes coger un ETF que es algo sencillo y rápido. Bueno, Podría pues estar hablando de ahí. muchas más ideas, pero tampoco Bueno, vamos a alargar. al menos tenemos algunos botones de muestra de algunos de los productos estrella de la casa, que como bien comentabas, pues tenéis muchos, pero bueno, así, ¿no? Para que la gente más o menos se oriente. También he dejado algunos de los ISINs en el chat por si la gente quiere aprovechar y entrar en las tripas del fondo ahora, en el folleto. Y aprovechar que te tienen aquí y hacerte alguna pregunta específica, ¿no? Sobre el producto en el turno de preguntas o lo que sea. Claro, sí. Y, mm, y bueno, ya para terminar, Nicolás, ahora que todavía estamos en los primeros compases del año, en Franklin Templeton, ¿cómo veis los mercados en 2026 y qué tendencias crees que van a ser las protagonistas? Bueno, pues a ver, Franklin Templeton somos positivos en renta variable, ¿vale? A pesar de los riesgos geopolíticos, que por supuesto hay que vigilar de cerca, puede pasar de todo, podemos tener a Trump enfrentándose a alguien o diciendo cualquier cosa, pero hay una realidad, estamos en un mundo que crece. No crece mucho, no crecemos a esos niveles post-COVID, pero el mundo crece. Entonces, en un mundo que crece, los beneficios empresariales van a crecer. Y si los beneficios empresariales crecen, esto es el motor de la renta variable.
Si buscamos cosas que nos gusten dentro de renta variable, pues bueno, os decía antes Franklin Technology, la tecnología nos gusta mucho. Aquí podemos repetir ese sesgo de proximidad que tenemos nosotros por estar basados en San Francisco, pero la inteligencia artificial es una revolución que acaba de aterrizar, ¿no? Hemos pasado esta primera fase de la construcción de las infraestructuras, vía los chips, los semiconductores. Ahora toca aterrizar, ¿no? Aterrizar toda esa inteligencia artificial que va a ser algo brutal en el ahorro de costes. Otras Ujú. ideas que nos gustan, pues bueno, en Estados Unidos también nos gustan las pequeñas compañías. Es un tipo de activo que se ha quedado detrás de las grandes estos últimos años, especialmente si comparamos, ¿no? con estas siete magníficas que lo han hecho todo. Y esto hace que este tipo de empresas estén relativamente más baratas. Lo han hecho peor estos últimos años porque no han crecido tanto. De hecho, las pequeñas compañías americanas en 2023-2024 han decrecido en beneficios, pero lo que vemos es que ha habido un cambio de tendencia, ¿no? En 2025 ya crecen en beneficios, 2026 van a crecer en beneficios muchísimo más que las grandes compañías y creemos que puede ser su oportunidad. Sobre todo en un entorno de tipos bajos, incluso todavía va a haber más bajadas de tipos, especialmente en Estados Unidos, que esto viene bien a las bolsas, pero viene bien o viene mejor, especialmente a las pequeñas compañías. Un entorno, sobre todo en Estados Unidos, con desregulación. Trump este año se va a dedicar a desregular, tiene que conseguir, tiene que tener victorias, ¿no? De cara a los midterms. Y luego unas small caps que por su carácter más doméstico van a estar menos expuestos a esas guerras comerciales. También nos gustan infraestructuras, como decía antes con el fondo de Clearbridge, nos gusta la energía y las infraestructuras van un poco de la mano, ¿no? En esta transformación energética cada vez se demanda más energía, y esto va a afectar en lo positivo tanto a las fósiles como a las renovables, y nos gustan las mineras, ¿no? Os decía antes, el fondo de mineras de oro, también en mineras, si miramos mineras en general, estamos en un nuevo orden geopolítico donde el control de las materias primas, el acceso a los metales y las tierras raras va a jugar cada vez un papel más importante. Bueno, para nosotros las mineras de oro en particular tienen mucho que decir en un mercado, bueno, un mercado que fue prácticamente repudiado desde 2013 y desde hace 2 años ha vuelto a remontar, ¿no? Pues es un activo que lo ha hecho muy bien, pero por supuesto siempre con una pequeña posición en todas las carteras, porque es muy volátil, pues puede dar alegrías en las carteras. Y aparte, mira, renta fija, que tampoco quiero alargarme mucho, nos gusta más la renta fija europea que la americana, y nos gusta más porque pensamos que en Europa vamos a tener una mayor estabilidad de tipos. En Estados Unidos vemos mayores riesgos inflacionistas, lo que podría hacer subir las rentabilidades de los bonos, ¿no? Y esto puede afectar a la curva, y esto sería malo para los inversores. En Europa sí vemos una mayor estabilidad de tipos en los próximos años. Y dentro de la renta fija, bueno, por tipos de activos, pues favorecemos gobiernos frente a crédito, frente a bonos corporativos, que esto es algo fuera de consenso, porque los bonos corporativos lo están haciendo de maravilla y a nosotros nos parece que el entorno actual es muy bueno para los bonos corporativos. Lo que ocurre que el entorno es tan bueno que están valorados a la perfección. El diferencial que nos ofrecen los bonos corporativos es muy bajo respecto a sus medidas históricas, ¿no? Entonces pensamos que podríamos tener episodios de volatilidad donde se ampliasen esos diferenciales de corporativos y ahí podríamos tomar posición. Con lo cual, hoy por hoy, favorecemos renta fija a gobiernos. Ujú. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias, Nicolás. Y ahora ya, si te parece, abrimos ese turno de preguntas de los asistentes, que además ya nos han ido dejando varias dudas a través de chat. No te preocupes, que ya las voy leyendo yo en voz alta y les vamos dando respuesta. Y a los asistentes, si, bueno, si os van surgiendo nuevas cuestiones con respecto a todos los temas que hemos ido hablando o algún otro tema relacionado, pues no dejéis de preguntarnos, ¿no? Una pregunta que nos hace Nicolás es, ¿los analistas que ponen precios objetivos y comentan si la empresa está en compraventa, también están sesgados? ¿También les afectan los sesgos psicológicos? Totalmente. Son humanos. Son humanos. Yo no voy a criticar a nadie. Un analista tiene que hacer su trabajo, pero son humanos, por supuesto, y están rodeados de información, tienen las informaciones de sus casas, tienen lo que oyen, ellos tienen que tratar
de ser lo más imparciales posibles, pero por supuesto que tienen sus sesgos. Bueno, y esto me van a matar algún amigo mío analista, pero también es mucho de, oye, si no sé, si Nvidia está a 180 y el precio consenso de mercado a 12 meses es 200, pues un analista difícilmente va a poner 400 o 100, ¿no? Si eres muy positivo, pues pondrás 230. Si eres muy negativo, pondrás 170. O sea, también estamos muy sesgados y va de efecto manada, que no me oigan, que me matan, pero por supuesto que todos estamos sesgados. Mm. Lo que pasa es que, bueno, yo entiendo que al ser profesionales de la inversión y ser conscientes de que se pueden ver afectados por esos sesgos, en las gestoras pues se intenta que la toma de decisiones esté consensuada, ¿no? Que, bueno, y sobre todo que esté basada en una metodología Mira, fiable. yo he participado en varios comités de fondos míos y ves cuando un analista de tecnología en un fondo global va a defender en el comité la empresa que quiere que se sobrepondere, se le hace challenge desde todos los lados, porque ese analista que se dedica a la tecnología seguramente esté convencido de que la tecnología es maravillosa. Mm. Pero luego hay otros analistas, a lo mejor otro que se dedica a energía y como está todo el día leyendo y analizando energía, él piensa que la energía es maravillosa. Entonces, es bueno muchas veces esos inputs distintos, ese debate y que haya alguien por encima que tome la decisión. Pero claro, cada analista va a estar muy sesgado a su sector. ¿A qué tú piensas que MyInvestor es la mejor entidad de España? Es que es la mejor entidad. Bueno, sí, pero vamos, que en este caso, efectivamente, la metodología y el hecho de apoyarte en otros criterios también, pues quieras que no, ayuda a neutralizar un poco, ¿no? Esa behavioral finance, ¿no? O sea, esas finanzas conductuales que nos afectan. Otra persona pregunta, ¿y para evitar errores psicológicos, sería recomendable tener gran parte del dinero en una cartera indexada y automatizada? Bueno, a ver, no es necesario invertir en una cartera, en un robo-advisor, ¿no? En una cartera automatizada para liberarse de los sesgos psicológicos. O sea, que se puede invertir en otras cosas. Tiene una serie de ventajas y una serie de inconvenientes una cartera automatizada, o sea, una cartera robo-advisor. Por un lado, es verdad que estamos delegando ciertas decisiones en ese robo-advisor, ¿no? Que es el que nos ha configurado la cartera y el que nos la va a gestionar. Con lo cual, pues en ese sentido, hay muchos riesgos en los que no vamos a incurrir porque no somos nosotros los que vamos a tomar la decisión, ¿no? De hecho, por eso le estamos pagando al robo-advisor, para que nos gestione la cartera. Con lo cual, esto es como si tú le das tu dinero a un asesor financiero para que te construya una cartera de fondos. Eh, ya las decisiones las toma él, no las tomas tú, con lo cual tus sesgos emocionales pues ya van a ser menos peligrosos. Pero hay una cosa que todos tenemos que tener muy en cuenta, hagamos lo que hagamos con el dinero, y es que la decisión en última instancia siempre es nuestra, ¿no? O sea, tú puedes poner tu dinero en manos de un banquero privado, puedes poner tu dinero en manos de un robo-advisor o puedes construirte tu propia cartera de fondos de inversión, sean de gestión activa o de gestión pasiva, o puedes invertir en acciones directamente. La cuestión es que siempre va a ser tuya la decisión de si inviertes o no inviertes, o de si vendes porque te entra el pánico por una corrección del mercado o no lo haces, ¿no? O sea, siempre la última palabra la tienes tú y la debes tener tú, como no puede ser de otro modo. Entonces, hay según qué sesgos psicológicos que te van a afectar siempre, sí o sí, es que es inevitable. Es inevitable porque la última palabra la tienes tú. Entonces, como la tienes tú, tienes que ser consciente de que va a haber momentos en los que te asustes, va a haber momentos en los que, o al revés, ¿no? En los que te pueda esa soberbia o esa avaricia o lo que sea. Entonces, no, es inevitable que los sesgos puedan llegar a afectarte y tienes que estar preparado para eso. ¿Cómo puedes prevenir eso? Haciendo una cartera, invirtiendo en una cartera que se adapte a ti, a tus necesidades y a tu perfil psicológico, porque en ese caso será menos probable que esos sesgos psicológicos te lleven por donde no debes. Por ejemplo, si tú inviertes en una cartera de fondos que puede ser la cartera de un robo-advisor o puede ser una cartera hecha por ti o la que te recomienda un banquero privado, me da igual. Si tú haces una cartera de inversión con un nivel de riesgo acorde con tu personalidad, cuando venga una corrección del mercado,
no va a ser tan fácil que ese sesgo de aversión a las pérdidas te afecte, porque el nivel de riesgo estará modulado con la tolerancia al riesgo que tú tienes, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuanto más ajustada a nuestra personalidad y a nuestro perfil como inversores esté nuestra cartera, pues mucho mejor, ¿no? Porque luego así seremos más capaces de ser fríos y racionales cuando el mercado tenga altibajos y no seremos tan vulnerables a, bueno, pues a cómo nos pueden llegar a afectar esos cambios en el mercado, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Nicolás? Pues bueno, es que yo creo que lo has definido muy bien. O sea, todo lo que sea sistematizar y asesorarte está bien. El vehículo está claro, yo creo, un vehículo, si es un robo-advisor o es una cartera gestionada, siempre va a ser mejor que tú tomar decisiones, ¿no? De comprar y vender. Entonces, eh, yo creo que esa es la idea. Mm. Otra persona pregunta, ¿cómo podemos manejar la influencia de las redes sociales en los comportamientos financieros? Porque dice esta asistente, siento que las redes sociales ofrecen un boom de información que condicionan a las masas, ¿no? Y además son consideradas fuentes fiables, que esto es muy peligroso. Y claro, nos dejamos guiar por los influencers, nos dejamos guiar por los contenidos que nos encontramos y encima todo esto luego con el efecto multiplicador que tiene el sesgo de manada pues puede ser un poco desastre, ¿no? ¿Cómo podemos hacer en ese sentido, Nicolás? Pues esto es peligrosísimo y esto me lo estoy encontrando yo. Mm, A mí me gusta, o sea, yo leo muchísimas cosas, muchas fuentes, y últimamente he descubierto, pues en YouTube, que hay analistas, hay algunos que conoces, otros que escuchas, que tal, y de repente ves vídeos que se generan por inteligencia artificial, que están hechos de una forma increíble, que dan información muy buena, pero de repente ves que hay un sesgo cuando los ves y digo, uy, pero esto que ha dicho esto no es así del todo. Entonces, me parece un peligro, me parece las redes sociales muy complicadas, creo que hay que beber de muchas fuentes, pero cada vez tenemos que esforzarnos más en ir a fuentes fiables, porque es que no nos queda otra, porque aunque las fuentes oficiales puedan estar sesgadas, van a estar sustentadas o desarrolladas por periodistas. O sea, en las redes sociales y en los medios y YouTube te encuentras cosas que son increíbles desde el punto de vista de cómo están hechas, pero desde el contenido son catastróficas porque están sesgadas incluso a veces con un objetivo malicioso. Entonces, yo creo que las redes sociales no son un sitio donde ir a beber fuente de información. Yo leería más. Hay libros, hay cosas y hay fuentes más fiables. mm. Bueno, a ver, yo creo que en redes sociales, lo que han supuesto las redes sociales al final es un multiplicador, ¿no? De información, que puede ser abrumador, ¿no? La cantidad de información que nos encontramos ahí. Y claro, hay información muy buena y hay información muy mala, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno tener un poquito de criterio a la hora de decidir de qué contenido nos podemos fiar más y de qué contenido nos podemos fiar menos. Y al final, en esto es muy útil siempre fijarse en la fuente, ¿no? Esto que hacemos mucho los periodistas, de, a ver, lo importante es quién lo está diciendo y si la persona que lo está diciendo es fiable, ¿no? Entonces, hay influencers financieros con criterio, con una formación académica sólida, con experiencia y que hacen una formación de calidad y que proporcionan un contenido interesante, ¿no? Y luego en redes sociales, pues nos podemos encontrar información de mercado, por ejemplo, proveniente de, pues, de agencias de noticias, de periódicos, no sé, de proveedores de información que también son muy fiables, ¿no? Entonces, yo ahí a lo que animaría es a no consumir la información sin juicio crítico, sino en fijarse siempre en quién emite esa información, qué persona o qué entidad, ¿no? Y si esa persona y esa entidad tienen el background necesario como para que nosotros confiemos en él, en ella o en la empresa, ¿no? Y que no demos por hecho que alguien que tiene mucha labia y que se explica muy bien y que nos lo pone todo muy colorido y muy ameno, pues es una fuente de información verdaderamente fiable. Y luego,
Otro consejo que puedo aportar es que hay que contrastar la información también. O sea, no podemos hacer solo lo que diga alguien o dejarnos guiar solo por lo que diga un influencer o quien sea, o nuestro cuñado en la cena de Navidad. O sea, siempre hay que intentar reunir información de diversas fuentes y, y ser un poco crítico también, ¿no? Con aquello que nos están contando, analizar otros puntos de vista, bueno, pues intentar forjar nuestro propio criterio, que en definitiva es por el que nos tenemos que guiar, por nuestro propio criterio, pero siempre pues atendiendo a diferentes fuentes de información. Dicho esto, como bien dice Nicolás, una fuente que es muy solvente es la lectura, o sea, los libros, ¿no? Ahí, sí, volviendo a lo que os decía de la fuente, pues es que ahí ya sabes que es más fácil que, bueno, pues que el autor verdaderamente se ha pasado por el filtro editorial, pues tenga los conocimientos suficientes como para que lo que os esté diciendo sea realmente útil, ¿no? Y esto hila con una de las preguntas que de hecho nos han hecho, nos han formulado varias veces en el chat, Nicolás, que es ¿qué libros recomendarías tú precisamente sobre el tema del que estamos hablando hoy, de los sesgos emocionales y el behavioral finance? Sí, yo hay un libro que tengo, es que no recuerdo el nombre, es Daniel Kahneman, Sí, 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 sí. pero bueno, si buscáis Pues en mira, Daniel internet, Kahneman, seguramente el libro al que tú te refieres es ese de pensar rápido, pensar despacio. no, es otro, pero bueno, ay, Bueno, es no, que es no, o uno de sea, los no me, clásicos. O sea, a ver, Daniel Kahneman es uno de los grandes ideólogos en todo esto de los sesgos cognitivos. De hecho, el que acuñó el término de aversión a las pérdidas, este sesgo con el que abríamos el ¿vale? webinar de hoy, eh, pues precisamente el que formuló este concepto fue Daniel Kahneman y tiene pues varios libros sobre estas cuestiones. Uno de los más conocidos es este que os digo yo, el de pensar rápido, pensar despacio, pero bueno, Nicolás tiene en mente otro. Os animamos a que veáis un poco la obra de este autor porque es uno de los grandes ideólogos. No sé si tienes alguno más por ahí en perspectiva. Es que ahí, no sé, estaba leyendo, bueno, bueno, es uno de los, es sobre Von Neumann, pero no es sobre finanzas, John Von Neumann, uno de Ujú. los, pero bueno, o sea, pero libros, no sé, Milton Friedman, uno de los grandes clásicos o Adam Smith, que La riqueza de las naciones de Adam Smith, de Milton Friedman hay varios. No sé, o sea, si luego podemos mandar una lista de cosas, Vale, pues bueno, de momento yo os animaría a recurrir pues eso, a grandes ideólogos de este concepto de las finanzas conductuales como Daniel Kahneman. Y bueno, y luego en general, el mundo de la inversión, pues sin irnos a temas tan brutos como los sesgos conductuales, pues hay muchísimos manuales muy interesantes, muy buenos, de los grandes gurús de la inversión, además. O sea, que no solamente es que sean académicos, sino que, bueno, pues gente que realmente ha construido patrimonios millonarios invirtiendo y que luego además ha escrito, ¿no?, sobre su metodología de inversión con los que nos podemos ir formando. Otra pregunta, Nicolás. Está en relación un poco más de mercado, ¿no? Dice, en el momento actual de depreciación del dólar, ¿consideráis en Franklin que podría ser un buen momento para invertir en fondos americanos y cubriendo divisa o no cubriendo divisa, ganando esa exposición al dólar? pues mira, la direccionalidad de la divisa es de las cosas más complicadas que hay. Sí, nuestra apuesta desde hace tiempo es una debilidad del dólar estructural. Lo que pasa, claro, estamos ya, ¿no?, en entornos de 1,20, a partir de aquí, ¿qué? Entonces, somos negativos en dólar, pero negativo en dólar que implica ir a que a 1,25, o sea, el recorrido cada vez es menor. Entonces, nos parece muy difícil. La renta variable americana nos gusta. Es verdad que 2025 ha sido un dolor de muelas el no haberlo tenido cubierto para la mayoría de los inversores, pero también es verdad que en los años anteriores el no haberlo tenido cubierto ha sido productivo. Entonces, para que lo penséis, los gestores de los fondos globales de renta variable no suelen cubrir las divisas, porque en largo plazo es algo cíclico y las coberturas tienen un coste. Claro, que un 2025 ojalá hubiésemos tenido todos bolsa americana en divisa cubierta porque nos habría ido mejor.
Mm. Es que efectivamente es justo lo que te iba a comentar. Al final, cuando eres un inversor en bolsa, tienes que ser un inversor a largo plazo. Eso No, es. no deberías estar invirtiendo en bolsa con vistas al medio plazo, sino al largo plazo, ¿no? Y en el largo plazo, al final, este efecto divisa se diluye. O sea, lo vemos de una manera muy notoria en el corto, pero en el largo Claro. no nos afecta tanto, Claro, ¿no? eso, y fíjate, claro, para un inversor conservador de renta fija, pues cuando tienes un activo que con un objetivo de rentabilidad del 5 y la divisa te come un 10 o un 12, pues te mata. Pero como dice Clarisa, ¿no? En renta variable, si tu horizonte temporal de verdad es de 7 8 años, bueno, lo que has perdido en 2025 por no haber cubierto la divisa, lo has ganado de sobra en los años anteriores. Ujú. Bueno, volviendo otra vez al tema de los sesgos, pregunta a otra persona, ¿qué opináis de estrategias de inversión a muy corto plazo, como puede ser el swing trading, ¿no? Dice, si se sigue una estrategia de esas características, se trabaja la psicología y se consigue un buen manejo del riesgo. A ver, el swing trading, tampoco soy ninguna experta, por lo que tengo entendido es efectivamente es una inversión, o sea, es una estrategia de muy corto plazo y muy basada en análisis técnico, ¿no? Poco trading, no intradía, pero a muy corto plazo, ¿no? Para eso hace falta tener una formación muy específica, o sea, todo lo que sea invertir en compañías, invertir y a comprar acciones, habría que tener una formación un poco sólida, no habría que lanzarse tan alegremente a comprar acciones en bolsa, porque comprar acciones en bolsa no se debe hacer solo buscando ganar rentabilidad, o sea, tenemos que tener todos en mente de, somos capaces de batir al índice, porque si no somos capaces de batir al índice, ¿qué hacemos comprando acciones? Para eso nos compramos el índice, ¿no? O sea, y si somos capaces de batir al índice, ¿por qué somos capaces nosotros más que un gestor experto? ¿No sería más inteligente Pues, comprar un fondo de gestión activa? Yo me planteo todo esto. Pero bueno, imagínate que efectivamente tú te quieres construir tu cartera de acciones. Pues si optas por una estrategia como esta, es que el análisis técnico no es nada intuitivo. O sea, es algo sobre lo que tienes que tener formación. Y es cierto que todo lo que implique una metodología, ¿no? Sistemática, nos ayuda a sustraernos un poco de los efectos de los sesgos psicológicos. Pero, pero como os decía antes, al final, en última instancia, la última decisión, la última palabra la tenemos nosotros. Y entonces, en el momento que la última palabra la tenemos nosotros, va a haber una serie de sesgos que nos pueden afectar, ¿no? O sea, nos puede entrar el miedo, podemos intentar lo que hablábamos antes de reconfirmar siempre nuestro punto de vista, ¿no? De no, es que yo tengo razón y como tengo razón me voy a fijar solo en aquello que me dé la razón. O sea, estos patrones van a seguir ahí y como al final nosotros somos los que tomamos la decisión, es que ni siquiera eh, ajustándonos a un método muy estricto, nos podemos sustraer del todo de estos riesgos. No sé, ¿tú cómo lo ves, Nicolás? yo, o sea, yo soy muy crítico con el trading de corto plazo. Lo conozco bien. Yo empecé hace 20 años en una mesa haciendo trading de corto plazo. Y tienes grandes bancos donde tienes grandes profesionales muy formados con herramientas y con recursos que son 1000 veces más que cualquier inversor particular con los que vas a competir. Y esa gente, su objetivo es pues acertar el 55% de las veces. Entonces, la experiencia y lo que yo he conocido es muy poca gente, muy poca gente desde su casa es capaz de ganar dinero de forma consistente. Y yo os digo, y el peligro es ese sesgo de exceso de confianza que pasa, que alguien que consiga ganar haciendo trading a corto plazo durante unas semanas o unos meses, te puede dar un sesgo de creerte invencible y luego el tiempo te lo va a desmontar, porque realmente es muy difícil ganar de forma consistente. Necesitas tener recursos grandes, necesitas tener consistencia, mucha formación y tiempo y dedicación exclusiva, cosa que no, Y aún así es muy difícil. y aún así es muy difícil. Sinceramente, es que si no fuera tan difícil, pues todo el mundo estaría ganando dinero tranquilamente y ya está. Y ganarle el pulso a los mercados es muy difícil, muy Muy difícil. complicado. Aparte de, ojo, lo que estás comentando, Nicolás, piensa en ese sesgo de confirmación del que hablábamos antes, ¿no? O sea, yo conozco gente que efectivamente ha invertido en bolsa, ya sea con estrategias a corto plazo o no tan corto plazo. Y si os dais cuenta, todo el mundo tiende a hablar de sus éxitos, no de sus fracasos, ¿no? Todo el mundo tiende a contarte, no, pues que compré esta compañía y la vendí a no sé cuánto y fíjate qué bien, ¿no? Todo el mundo tiende a fijarse en aquello que ha hecho bien
y que le ha hecho ganar dinero y a minusvalorar lo que ha hecho mal, ¿no? Entonces, si tú estás todo el rato justificándote, en plan, no, es que esto me ha salido bien y lo que me salió mal por culpa del mercado, por culpa de una cosa que era imprevisible, como era imposible que yo me diera cuenta. No, la culpa la tienen nosotros. Si me equivoco, la culpa la tienen los demás. Pero todo lo que me ha salido bien porque yo soy muy bueno, ¿no? O sea, quiero decirte que encima nos vamos a... Los sesgos psicológicos lo que van a hacer es que encima o sea, retroalimentemos nuestra capacidad nuestra creencia en que lo hacemos muy bien, ¿no? Y hay que Y... añadir, hay un peligro brutal. O sea, venimos de unos años de mercados buenísimos, que esto es bueno para las carteras, es bueno para los inversores, es bueno para los retornos, pero esto también, sobre todo, y esto yo es que lo hablo con mucha gente joven, genera ese sesgo de exceso de confianza, de yo soy buenísimo en gente joven que realmente pues lleva 5 años o 3 o 2 años viendo mercados y lo único que ha conocido son mercados que no paran de subir. Entonces, porque pero los mercados no son así, los mercados tienen correcciones y tienen ciclos de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, mucho cuidado con ese tipo de operativas. Ujú. Preguntan también si ese sesgo de manada del que hablábamos antes puede estar detrás del subidón de activos como el Bitcoin. Em, a ver, es muy difícil saber qué es lo que... o sea, el Mira, Bitcoin, los drivers del Bitcoin son muy difíciles de determinar. claro, es que eso es, a ver, un activo sube porque hay más gente que lo compra que gente que lo vende, ¿no? Entonces, el Bitcoin es algo maravilloso en cuanto a su tecnología. La tecnología blockchain es algo increíble que va a transformar nuestras vidas, seguro. Y la operativa de muchas cosas van a ser a través de tecnología blockchain. De ahí a que el Bitcoin tenga que valer 90, 100 o 300. Bueno, lo que está claro es que hay mucha gente que compra Bitcoins o que ha comprado Bitcoins y por eso está subiendo. Últimamente parece que esto se pone un poco más en tela de juicio. Pero bueno, es un activo más. A mí me cuesta, y yo me dedico a esto y he tratado de entenderlo y de leer mucho, me cuesta entenderlo del todo. Hmm. Yo, mira, me voy a mojar más. Yo sí que creo que hay un poquito de efecto manada. Nicolás. Y creo que lo hay porque además, ¿cómo no lo va a ver con las subidas tan espectaculares que ha protagonizado? No, ten en cuenta cómo es la psicología del inversor. Los inversores tienden a invertir, cosa que está muy mal hecha, en aquello que más ha subido. Que insisto, está muy mal hecho, porque que haya subido hasta ahora no quiere decir que vaya a subir en el futuro, ¿no? Pero aún así, invertimos, como decís, en el sector con el retrovisor, ¿no? Miramos, por ejemplo, en los fondos pasa mucho, también como bien sabes, ¿no? Se mira el ranking de los que mejor lo han hecho en los últimos 12 meses, como si el hecho de haberlo hecho bien en los últimos 12 meses fuese un determinante de cómo lo van a hacer en los próximos años. Entonces, claro, si tenemos un activo que ha roto todas las expectativas de rentabilidad en comparación con... Es que no hay nada que haya subido tanto como el Bitcoin nunca, jamás. En ningún activo financiero Efectivamente. ha subido tanto en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, claro, teniendo ese dato y teniendo el dato de que mucha gente, no toda obviamente, pero mucha gente tiende a invertir con el retrovisor, es inevitable pensar que hay mucha gente que se ha subido al carro del Bitcoin no porque realmente haya analizado el precio objetivo, a cuánto exactamente debería cotizar, cuáles son esos drivers, esas palancas de crecimiento, no, sino porque como ha subido mucho, pues yo no me lo quiero perder, ¿no? Ese FOMO, oye, esta fiesta, yo también quiero participar, ¿no? Y, entonces, bueno, eso no quiere decir que el Bitcoin no tenga potencial o que no sabemos en realidad lo que debería valer o cuánto va a valer en el futuro, igual que no lo sabemos con ningún activo, ¿no? Pero sí que es bueno ser conscientes de que ese efecto manada se puede producir en cualquier activo, pero muy especialmente en aquellos que han subido mucho, porque claro, el reclamo es mayor, ¿no? Para que la manada se quiera apuntar al pastel. Entonces, el Bitcoin y el resto de las criptomonedas en general son activos muy volátiles, que también esa volatilidad es indicativa de ese efecto manada, ¿no? Porque efectivamente sube mucho porque mucha gente se sube al carro, pero a poco que haya una corrección cae en picado porque igual que se han subido se bajan, ¿no? No hay una racionalidad de fondo tan acusada como la puede haber con otros activos. Entonces, bueno, mucho cuidado con los activos que son tan volátiles y mucho cuidado con los activos que son tan susceptibles
a que se produzca este efecto manada, o cuanto menos, porque sí, pues porque estos altibajos van a ser más fuertes y ojo, ¿no? No es una inversión que no es apta para cardíacos. Preguntan también, si hay out of topic, si es mejor invertir sistemáticamente en fondos indexados o en planes de pensiones. A ver, ojo, cuando nos preguntáis por este tipo de cosas, porque no, aquí ya es una cuestión de fiscalidad. Los fondos de inversión pon indexados o no indexados, ¿vale? Ya sabéis que los fondos indexados no son un producto en sí. Los fondos indexados son fondos que replican un índice, igual que hay planes de pensiones que replican un índice también. O sea, hay planes de pensiones indexados y planes de pensiones de gestión activa y hay fondos indexados y fondos de gestión activa. Y si lo que estamos haciendo es comparar el producto fondo de inversión con el producto plan de pensiones, ahí la diferencia fundamentalmente está en la fiscalidad y en la liquidez. Los planes de pensiones ya sabéis que no son líquidos porque están pensados para la jubilación, salvo 3 o 4 supuestos. Antes de 10 años es muy difícil que podáis recuperar el dinero, pero a cambio tienen una serie de ventajas fiscales que deberíais considerar. En cambio, los fondos de inversión podéis recuperar tienen valor liquidativo diario, ¿no? Podéis recuperar el dinero en un plazo muy breve, pero no tienen esas ventajas fiscales. Entonces, eso es lo que tenéis que tomar en consideración. Y otro dato que tenéis que tomar en consideración a la hora de elegir fondo de inversión versus plan de pensiones es el máximo legal. La ley no permite invertir más de 1.500 euros al año en planes de pensiones. Con lo cual, si queréis construir un patrimonio para la jubilación un poco, bueno, con 1.500 euros al año es un poco difícil, ¿no? Con lo cual, aunque invirtáis ese dinero en planes de pensiones, pues casi va a ser necesario complementarlo con la inversión en alguna otra cosa, ¿no? Que bien pueden ser fondos de inversión. Que luego ya optéis por estrategias indexadas o no, o complementéis algunos productos indexados con otros de gestión activa, eso ya depende de, bueno, pues de vuestra estrategia al respecto. Hay muchas preguntas sobre el oro. No recuerdo ahora, Nicolás, si nos habéis comentado en las perspectivas de... Sí, Sí, ¿no? Porque además comentabais fondos de mineras. O sea, ¿seguís sí. siendo positivos con el oro? A ver, el oro es un activo, son los activos con la plata que más ha subido. Podemos hablar horas sobre el oro, sobre el interés de los bancos centrales, el interés de países como China, ¿no? Activos que se van del dólar hacia oro. Bueno, si tenemos una idea de oro y pensamos que puede seguir subiendo, las mineras a nosotros nos parecen la mejor forma de tomar exposición al activo. Es un activo muy volátil, con mucho riesgo, pero si el oro sigue subiendo, es un activo que lo seguirá haciendo muy bien. Hmm. Es No una, sé si nos podrías dar una pincelada, Nicolás, de qué pros y contras tiene invertir en mineras o en un fondo vale, de mineras versus comprarte el ETC sobre el oro, ¿no? Lo que es la exposición pura y dura al oro o a la materia vale. prima que sea, vamos. Bueno, a ver, tú cuando compras oro, si el oro sube, gana, si el oro baja, pierde. No, no hay más, ¿vale? Hmm. Cuando compras mineras de oro, estás invirtiendo en unas empresas que tienen un negocio que es extraer oro. Entonces, eh, si una empresa, una minera lo hace bien, tiene un coste de extracción y un coste de venta, si el oro sube, su margen es mayor y gana más dinero. Pero si la empresa es capaz de gestionarse bien, una empresa puede ganar dinero sin que el oro suba, ¿vale? Incluso, sobre todo, con los precios que está ahora el oro, que está como en 5.200 o 5.300 dólares la onza, las mineras de oro están, los analistas, cuando hablas con ellos, te hablan de modelos de valoración que estiman precios de oro a medio largo plazo de en torno a 3.500, entre 3.500 y 4.500. Con lo cual, podríamos asumir que si el oro se mantiene en ese rango, estas mineras lo podrán hacer más o menos bien. Si el oro cae por debajo de los 3.500, las mineras de oro, que con costes de producción a lo mejor de 1.600, 1.700, 1.800 dólares, sus márgenes se pueden contraer y pueden llegar a dar pérdidas o a ganar menos dinero. Entonces, una minera de oro lo puede hacer bien en un entorno de oro estable. No tiene por qué subir. Mientras que si inviertes en un ETC de oro, estás invirtiendo en que el activo suba. Si el activo se queda quieto, pues tu liquidativo se queda quieto. Ujú. Bueno, y luego, ojo, que las compañías pueden repartir dividendos también, por Claro, ejemplo, eso ¿no? O es, sea, sí, la sí, renta variable es la renta variable, tiene sus cosas, ¿no? Mientras que una materia prima es única y exclusivamente que suba, ya está, no, ya está, eso es. no tiene.
¿Qué opináis en Franklin de Japón, Nicolás? Porque dicen por aquí, ¿qué opina de la situación en un país como Japón con el yen y ahora el nuevo principio de subidas de tipos de interés por parte del Banco de Japón? Bueno, pues en Japón el nuevo gobierno ha hecho una apuesta importante por crecimiento, ¿no? Es vuelta a los Abenomics, al gasto y al endeudamiento. Entonces, eh, la renta variable japonesa a nosotros nos gusta. Bueno, estamos en ese punto de crecer el endeudamiento. Los tipos en Japón, pues el 10 años creo que se ha ido al 2,20, que hemos estado mucho tiempo casi en cero, en negativo. El 30 años ha ido al 3,60, que venía de estar al 0,5. Es una apuesta por el crecimiento que es bueno para la renta variable, pero que puede implicar riesgos a largo plazo por un fuerte crecimiento del endeudamiento. Bueno, esto del endeudamiento es algo genérico a otros países desarrollados como Estados Unidos, incluso Estados Unidos, pero que pensamos bueno, que es para mirar a 5 o 10 años esos riesgos. La renta variable hoy a nosotros nos gusta con el plan expansivo que están teniendo. Ujú. Em, no sé si tienes, preguntan también por el sector defensa. Bueno, el sector defensa es uno de los activos que mejor lo ha hecho en los últimos meses y a nosotros nos gusta. No tenemos ningún fondo en concreto. A mí es un activo que me gusta por la sencilla razón de que el gasto en defensa se va a incrementar, ¿no? Una de las grandes apuestas europeas son estos planes expansivos, especialmente Alemania, que va a invertir en infraestructuras y en defensa, ¿no? Ahí estamos en este momento en el que la OTAN nos está exigiendo incrementar nuestro gasto para poder defendernos. Pues si los países europeos incrementan el gasto en defensa, que lo van a hacer, hay empresas de defensa que se van a beneficiar de ellos. Es un activo bueno, es un activo bueno para que lo va a poder hacer bien, sí. Ujú. Mira, luego tenemos otra pregunta. Nicolás dice, siendo un joven de 18 años que acaba de entrar al mundo de la inversión, ¿cómo recomiendas empezar a nivel psicológico para ser constante y no caer en sesgos de confirmación, etcétera, ni acabar muy quemado, cosa que puede pasar, en mi opinión? Jo, pues ¿Qué le dirías? Hasta, ya con 18 años que leer, quiera invertir, ya. me parece chapó. Tiene una Plan, cosa, ole. he tenido ya varias conversaciones con gente joven en otros foros y yo os diría leer, estudiar, leer, estudiar, leer, estudiar. Hay una idea y además que muy, muy avivada en las redes sociales de incitar a dedicarte al day trading o a la inversión. O sea, con 18 años no puedes dedicarte a invertir detrás de una pantalla. O puedes formarte para conseguir entrar en una empresa y dedicarte a eso dentro de ese banco, de esa empresa y hacerlo. Porque por tu cuenta, a menos que seas rico y puedas perder el dinero de tu familia, por tu cuenta no es algo que te vaya a dar unos ingresos recurrentes. Entonces, a un joven que tiene 18 años, estudia todo lo que puedas, lee. O sea, eso es la mayor inversión que puedes hacer en ti mismo. Estudiar, leer. Hmm. Luego hay una cosa que funciona muy bien también para sustraerse de los sesgos, que son las aportaciones periódicas, ¿no? Entiendo que con 18 años, pues los ingresos que Claro. tiene esta persona no Es serán que, muy... esta pregunta son las fórmulas que una persona con 18 años, pues o seguramente está estudiando o si está trabajando, no. ¿Sabes? En su mente yo estoy pensando más que él está pensando en las inversiones, en la bolsa, en comprar, vender, ¿no? Entonces, si te gusta esto, estúdiale para poder hacerlo en una empresa con el dinero de otros y poder vivir de eso, que lo vas a poder hacer bien si estudias y eres bueno. Porque dedicarte tú a comprar y vender es difícil. Vale. Pero si no te dedicas a eso profesionalmente, te dedicas a otra cosa, tu profesión es otra, no es la de gestor o la de analista. En ese caso, insisto, para sustraerte de los sesgos, no hay nada como programar aportaciones periódicas que pueden ser minúsculas, porque hay una cosa que la gente no tiene en cuenta, es que para invertir no hace falta tener grandes cantidades de dinero. O sea, puedes comprar muchísimos fondos de inversión desde 10 euros, ¿no? ¿Cuántos fondos de Franklin, Nicolás, no tienen como mínimo de inversión el precio de una participación o un mínimo de inversión de 10, 20 euros, ¿no? O sea, Es así. que en realidad incluso el presupuesto de una persona muy joven se puede permitir, igual que se puede permitir pagarse el móvil y el gimnasio y las cañas, se puede permitir si quiere una pequeñísima, aunque sea pequeñísima aportación periódica, porque una de las cosas buenas que tiene, y como inversor me refiero,
eso de tener 18 años, es que tienes tanto tiempo por delante para que el interés compuesto haga magia con tu dinero, que si realmente empiezas a invertir, aunque sea poquito, y lo haces de manera sistemática todos los meses, todos los meses, todos los meses, el patrimonio con el que te puedes encontrar dentro de 20 años o dentro de 30 años es alucinante. O sea, al final, muchas personas muy jóvenes, llevadas también por esa juventud, como es lógico, buscan cuál es el activo de moda, la cripto que lo va a petar, quieren hacerse ricos y quieren alcanzar la libertad financiera ya, y tienen como esa fiebre de, no, yo quiero ser más listo que nadie y aprender microtrading y demás, ¿no? Pero en realidad su verdadera fortaleza, dado que son tan jóvenes, es lo contrario, es el paso del tiempo, ¿no? Es que te quedan tantos años por delante que solamente invirtiendo de manera sistemática y olvidándote, que para eso están las aportaciones periódicas, para hacer esas transferencias automáticas desde tu cuenta corriente al producto que tú quieras y olvidarte, como si fuese una factura más, como si fuera Netflix, si tú haces eso desde muy joven, es que tienes todo el camino por delante y ese interés compuesto que va a hacer que tu dinero crezca cada vez más rápido, ¿no? Y para cuando realmente necesites ese dinero para comprarte una casa, para formar una familia o lo que sea, es que vas a llevar tanto recorrido a tus espaldas, vas a llevar tantos años de ventaja, que aunque hayas ahorrado muy poquito e invertido muy poquito, ese efecto acumulativo va a ser brutal, ¿no? O sea, el tiempo está a tu favor. Entonces, yo no minusvaloraría esto de la inversión sistemática cuando eres muy joven, aunque sean cantidades mínimas, porque el interés compuesto puede ser, pues como os digo, mágico, ¿no? Para No vosotros. fue, no fue, no sé si fue Einstein, alguien así, ¿no? Que dijo que el interés compuesto era una de las fuerzas más maravillosas que había en el mundo. Hmm. Pues eso. Sí, se dice que sí. Bueno, no sabemos si la anécdota es cierta No, o pues no, igual pero no será. efectivamente dicen que Bueno, fue eso suena Einstein y lo bien. calificó como la octava maravilla del mundo y la fuerza más poderosa del universo. A ver, al final no deja de ser un efecto exponencial, ¿no? O sea, todo lo que sube, lo que aumenta con un crecimiento exponencial, pues esto es como la famosa leyenda del ajedrez, ¿no? De los granos de trigo que cada vez se multiplicaba por dos, etcétera. O sea, todo lo que crece de manera exponencial es impresionante, ¿no? Lo que puede llegar a aumentar porque cada vez crece más rápido. Y por eso, cuanto más tiempo tengamos por delante para nuestra inversión, muchísimo mejor. Porque no es lo mismo lo que va a crecer en el año 9 que lo que ha crecido en el año 1 o lo que va a crecer en el año 20 con respecto al año 9. Porque como cada vez habremos amasado más patrimonio, se irá acumulando y entonces cuando crezca, crecerá todo lo que hemos acumulado, ¿no? Y eso, bueno, a poquito que entendáis cómo funciona esto de interés compuesto, ya os daréis cuenta de que es muy poderoso. Preguntan también por esos asesores financieros de los que has comentado antes, Nicolás, porque claro, muchos dicen, ¿cómo podemos identificar un buen asesor financiero si es fiable? Y sobre todo en un entorno como el que hablábamos antes, de Internet, de redes sociales, de gente que te está vendiendo cursos, que te está vendiendo motos de todo tipo. Bueno, yo aquí le paso la palabra a Nicolás, pero que sepáis de todos modos que los asesores financieros tienen que pertenecer a una entidad registrada en CNMV para poder prestar ese asesoramiento financiero, con lo cual tiene que ser una EAFI o una gestora o un banco, o sea, no cualquiera que diga yo sé mucho de inversión tiene potestad legal siquiera para asesorarnos, ¿no? O sea, que podemos exigirle que nos acredite bueno, su condición, o sea, su título legal para poder efectuar ese asesoramiento. Pues bueno, totalmente, eso está regulado, ¿vale? Y un asesor está regulado y tiene que pertenecer a una entidad regulada. Todos los años se cierran, no sé, en torno de varias decenas de chiringuitos financieros. Yo sospecharía de alguien que me ofreciese rentabilidades desorbitadas, para empezar, y investigar, y coger su tarjeta o su nombre y ir a ver si esa entidad donde él trabaja existe, está regulada, está registrada, pues eso es lo más importante. Ujú. Bueno, pues llegamos ya a las 7:30 de la tarde. Se nos quedan algunas preguntas sin contestar, pero bueno, ya sabéis que podéis dirigirnos a nosotros a través de nuestras redes sociales. Si es alguna pregunta relacionada con producto de Franklin, no os preocupéis que se la haremos llegar también. Seguro que nos echan un cable, nos aclaran todo lo necesario. Os recuerdo de todos modos que el webinar de hoy, la grabación de este webinar va a estar disponible a partir de mañana
en el blog de educación financiera de MyInvestor, que se llama MyBlog, y también va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de MyInvestor. Tendréis la grabación y tendréis también el audio, por si sois más de escucharlo en formato podcast. En este blog de educación financiera, en MyBlog, vais a encontrar no solamente los webinars, sino todo tipo de contenidos educativos, posts, vídeos, podcasts, glosarios y de todo. E incluso un consultorio de dudas. O sea que si alguna de las dudas que nos habéis planteado pues no le hemos podido dar respuesta, también os animo a que os dirijáis al consultorio y nos la mandéis por ahí y también intentaremos responderos y aclarar vuestras dudas lo mejor que podamos. Así que, bueno, pues no me queda más que dar las gracias a nuestro invitado de hoy, Nicolás Peña, responsable de ventas de Franklin Templeton Investments. Nicolás, muchísimas gracias. Gracias, Clarisa, y gracias, MyInvestor, por invitarnos a participar. Encantados y, bueno, cuando queráis contar con nosotros, aquí estamos. Pues nada, lo dicho, muchas gracias, Nicolás, y muchas gracias a los asistentes por acompañarnos hoy. Que paséis una muy buena tarde.